sacarlo dentro de nuestro interior, entonces, pues, este personaje no crecerá dentro de nosotros. Y así, la gula, la envidia, la pereza, pero él hablaba en forma aplicada a la enseñanza de tipo kinder, intensamente aplicada para niños. Jugaba con nosotros, disfrutaba, pero en ese juego nos hacía que surgiera dentro de nosotros ese torrente de amor que debía bañarse dentro de nosotros y fuera de nosotros. O sea, siempre brindó ese manantial de amor. Y a través de ese manantial, bueno, surgieron una serie de acontecimientos que fuimos trabajando en forma individual. Repito, el niño, cuando es niño, entonces captura, ¿verdad?, ciertos aspectos buenos y malos. Los captura, porque el niño tiene esa gran capacidad de capturar pues la esencia del bien y del mal, y recibimos ese potencial grandioso de la esencia del bien. Bien, también quiero comentarles que creo que mi hermanita ya alguna vez lo comentó. Él estableció en nuestro hogar pues la escuelita Gómez. Él pensaba que nosotros no debíamos ir al colegio, porque en los colegios pues obviamente se desarrollan todos los aspectos grotescos del yo, y entonces se pierde la esencia, se pierde en toda la vorágine de lo que se maneja en las escuelas, y decidió establecer la escuelita Gómez. Bien, era interesante porque nosotros aprendimos a leer, a escribir, a sumar, a rezar, multiplicar, de todo en esta escuelita Gómez, y él nos dio toda la enseñanza, de manera que cuando nosotros llegamos a la escuela, nosotros ya sabíamos perfectamente leer, escribir, restar, multiplicar. Obviamente tuvimos que ir a la escuela porque estaba la otra parte, una era la ley y otra el amor. El amor, el maestro y la fuerza. En la ley, pues nuestra madre, que decía que ella no quería hijos pues ignorantes, que teníamos que ir a la escuela y aprender a vivir en la vida. Entonces fue así como pues tuvimos que ir a la escuela. Pero en estas anécdotas interesantes viene lo más bello, porque el maestro nos daba las clases jugando. O sea, jugando nos enseñó a sumar, a multiplicar, a restar, a leer, pero también mostrando la magia. Y ahí fue donde descubrimos de niños qué grandioso era estar con un ser tan diferente al resto de los papás. Y entonces mi padre decía, bueno, pues ahora vamos a multiplicar, y si sale bien los voy a premiar, porque o vamos a restar o vamos a leer, y si sale bien pues les voy a dar el recreo, y el recreo va a ser que jueguen con un burrito, con una gallinita, con una ranita saltarina, en fin. Entonces pues nosotros ya queríamos recreo, no para comer el sándwich como o el lunch como lo hacen comúnmente en las escuelas. Nosotros queríamos el recreo, pero no intentábamos eso, sabía que era algo más grande lo que se nos iba a dar en ese recreo. Entonces nos apurábamos a estudiar, a leer, a escribir, a darles toda la tarea, y entonces el maestro decía, bueno, pues fue premio, ahorita les voy a dar su recreo y ustedes van a poder jugar. Y lo grandioso de todo esto es que entonces él se ponía atrás de una cortinita que dividía la escuelita, y él se desaparecía. Entonces el maestro se desaparecía y salía un precioso burrito, precioso, con una carita encantadora. Y entonces, pues nosotros sabíamos que ese era el recreo. Nosotros no pensábamos en un recreo de jugar, de golpearse con los niños, o de comerse el lunch, o de enojarse. No, esperábamos ese instante. Y entonces, pues salía el burrito encantador de nuestra estatura para poderle dar el salto. Yo creo que tendríamos por ahí como entre 3 y 5 años, ¿no?
Bien, pues todos, felices con el burrito. No preguntábamos, ¿qué importa de dónde había salido el burrito? Sabíamos que estaba ahí. Y le jalábamos la cola y nos subíamos y le jalábamos las orejas y el burrito rebuznaba y disfrutaba moviendo la cola. Él estaba feliz y nos paseaba. Íbamos y veníamos los cuatro disfrutando al burrito. De pronto el burrito se metía nuevamente detrás de esa cortina y nosotros esperábamos como en el teatro que saliera pues el siguiente, porque venía el recreo y lo grandioso es que salía la ranita saltarina, ¿no? Y Dios, agarrar la ranita, ¿no? Todos corríamos a buscar y la ranita jugaba con nosotros, saltaba de un lado a otro, de otro lado a otro y nosotros disfrutábamos con ella grandiosamente. Y así salía la gallinita, salían animalitos. De pronto, es que esto era extraordinario. Nosotros no le metíamos mente, simplemente sabíamos que este recreo era creado por él, porque él era así como nuestro Dios, el Dios que puede aparecer pues cualquier animal, que puede hacer que llueva o que salga un sol resplandeciente o que de pronto no estuviéramos en la ciudad y estuviéramos en algún bosque. Nosotros lo intuíamos, sabíamos que era un ser de luz que tenía la gran capacidad para mover la naturaleza y para mover nuestro interior. De manera que pues él jugaba y nosotros nos divertíamos y de pronto aparecían los panes con miel. Pues un pan, no sería un sándwich en aquel tiempo, ¿no? Pero sí era un bolillo con miel y comíamos y disfrutábamos esos panes con miel, los disfrutábamos y nos sabían a néctar de Dios. Y entonces pues se metía la ranita saltarina, la gallinita, el burro, en fin, de todos los animalitos que se manifestaban. Nosotros nos encantaba el burrito porque siempre nos subíamos y le jalábamos la cola y hacíamos que rebuznara y demás. Y bueno, pues ya salía el maestro, ¿no? Salía mi papá bien divertido. ¿Qué tal el recreo? ¡Ay, qué muy bueno! Bueno, pues ya saben, mañana la clase a tales horas y continuaremos para que ustedes estén preparados para el mundo, porque él insistía en que no fuéramos a la escuela. Él quería una psicología completamente diferente a nosotros, al resto de las escuelitas. Él decía que se les hacía mucho daño a los niños porque ahí se fortalecía el yo, una serie de actitudes que se movían en las escuelas y él no quería, o sea, casi quería aislarnos del mundo. Bien, pues así corrieron los días, nosotros nos preparamos, en el día estudiábamos con él, en las tardes, en la hora de los sagrados alimentos, siempre estaba la palabra amorosa de cómo trabajar en el mundo, cómo desarrollarse en el mundo. Y el maestro nos decía, un día ustedes crecerán, deben tener el conocimiento en su corazón y en su esencia misma, para que un día ustedes elijan qué camino tomarán, pero allí dentro de ustedes estará el germen de la luz, de la gnosis. Y no solo esto, el maestro de sus inicios, cuando nosotros éramos pequeños, pues tenía un consultorio que era la misma casa. Entonces, después de darnos las clases, él obviamente se iba a escribir sus obras, a trabajar, y después también atendía a muchos enfermos que llegaban a la casa, muchos, y él pues ayudaba y trabajaba y nos daba la enseñanza, y en la noche pues daba sus cátedras gnósticas, y más por la noche a la hora de acostarnos seguía preparándonos en el camino. Todo este tipo de anécdotas es interesante porque no solo lleva el tinte de anécdotas, sino que lleva esto que planteo es un hecho contundente, que nosotros debemos transmitir la enseñanza no solo para los que nos escuchan, como esta cosa tan bonita, ay, que el maestro, ¿verdad?, se convertía en burrito, en ranita, y que convertía los panes y los convertían y les daban mieles. No, yo creo que esto debe ser debidamente reflexionado para aquellos que estudiamos la enseñanza, que nos demos cuenta que este trabajo
debe ser debidamente dedicado, profundizado en cada uno de nosotros. Obviamente el maestro tenía este gran trabajo de convertirse en animalito, de ser un sabio en cada instante de su vida, de manejar la vida en ese contexto de sabiduría, de verdaderamente pues un maestro que logró trabajar en sus defectos, ¿verdad? Sacrificarse por la humanidad, trabajar en la fragua de Vulcano. Entonces, esto, más que anécdotas, yo quiero llevar este mensaje a los hermanos de la gnosis entera, de cualquier parte, de cualquier institución, que necesitamos esforzarnos más en los tres factores de la revolución de la conciencia, en el nacer, en el morir, en el sacrificio por la humanidad, para que entonces logremos ganarnos estas virtudes, estos milagros que son ganados por nuestro mismo ser. Que no solo se queden las anécdotas, sino que se vaya a ese gran trabajo interior para que surja en nosotros esos poderes para mover la naturaleza, esos poderes para fundirnos con nuestro ser. Y esto solo se logra con los tres factores de la revolución de la conciencia. Podría quedarme aquí hablando de anécdotas y más anécdotas, pero la vida del gnóstico no puede fundamentarse solo en las anécdotas que podamos narrar pues los hijos del maestro o aquellos discípulos que estuvieron alguna vez en el hogar de nuestros padres, porque obviamente se quedarían en anécdotas. Lo fundamental de esto es realizar la obra, realmente convertirnos en verdaderos gnósticos, esforzándonos en esto, ¿no? En la disolución del yo, porque cuando el maestro nos habla de aquellos niñitos, ¿verdad?, que son monstruitos chiquitos y en la medida que vamos creciendo se van fortaleciendo, pues entonces creamos monstruos verdaderos. Hoy en día ya somos adultos y si nos quedamos en las anécdotas, no profundizamos en nuestro mundo psicológico, entonces seremos verdaderos monstruos de la ira, de la envidia, de la codicia, de la gula, de la pereza, de todos aquellos elementos inhumanos que están ahí, que el hecho mismo que hayamos nacido de esta cuna maravillosa de dos grandes seres, pues no nos hacen maestros, que el hecho mismo que hayamos conocido este mensaje trascendental de la gnosis, que solo escuchemos las anécdotas o abramos cualquier libro del maestro y simplemente lo leamos a la letra muerta, pues tampoco nos hará realmente maestros. Esto yo puedo decir mucho más anécdotas. Con todo mi corazón vi del lado de mi infancia este aspecto. Crecimos, fuimos adolescentes. Mi madre por separado haciendo su trabajo de ley, o sea, allí había disciplina, orden, limpieza, belleza. Qué interesante este campo de la gnosis, porque abarca un todo. O sea, el padre de familia en su ejemplo da la enseñanza, en su vida da la enseñanza. Así el maestro en la vida, en su casa, muestra este conocimiento trascendental. Pero también tuvo que estar presente un gran maestro en nuestro hogar. Y en este caso, pues mi madre, el maestro Litelantes, cumple una función muy importante de ley. Y entonces cuando se llega al hogar del maestro o de los maestros o de nosotros, ¿verdad?, encontrábamos un hogar lleno de armonía en el campo de la gnosis, de armonía en la belleza, en la limpieza, en la estética que se mueve, en un hogar humilde, sencillo, pero lleno de limpieza, de orden, de disciplina, ¿verdad? Porque
cabe el campo de la disciplina en esto. A veces